Ahí está. Bueno, entonces, lo que descubrió Boyle es que para un proceso isotérmico, o sea, a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión, es decir, a medida que aumentaba el volumen, disminuía la presión y viceversa. A medida que disminuía la presión, aumentaba el volumen. O si aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Eso es que es inversamente proporcional. Eso lo podemos escribir, que B sea inversamente proporcional al inverso de la presión, lo podemos escribir como B por P es igual a una constante. Entonces, si B por P es igual a una constante, B1 por P1 es igual a B2 por P2, a B3 por P3 y así, ¿sí? Seguimos. Entonces, para redactar de manera macroscópica la ley de Boyle, podemos decir que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante, ¿se acuerdan que era una cantidad fija porque eran esos 4,003 gramos de helio, ¿sí? Entonces ahí mantenemos constante la cantidad del gas, esos gramos de helio y la temperatura. Entonces, en ese caso, la presión es inversamente proporcional al volumen, o el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Esa es la redacción de la ley de Boyle a nivel macroscópico, ¿sí? A nivel macroscópico. Después la vamos a redactar de nuevo a nivel molecular. Un ejemplo de la ley de Boyle es una jeringa, como ustedes verán ahí, una jeringa que tiene aire acá. ¿Qué pasa si yo aumento la presión con el émbolo? Y el volumen disminuye, ¿sí? Y otra manera de mostrar la ley de Boyle es con un gráfico de presión versus volumen, o de presión versus 1 sobre volumen. De presión versus volumen, a medida que aumenta el volumen disminuye la presión, y de presión versus 1 sobre volumen, a medida que aumenta la presión, aumenta 1 sobre el volumen, ¿sí? Que es la inversa del volumen. Bien, esa es la ley de Boyle. Ahora vamos a ver otra ley. Resulta que en un experimento de la clase, la verdad, reinterrumpida, otra vez se me cortó. Ahí pongo de nuevo a grabar y sigo. Dios. Bueno. ¿La ven? Todavía no. Ahora sí, ponele grabar si querés. No, sigue grabando, siguió grabando. Bien, bueno. Entonces en un experimento se trabaja con una determinada cantidad de aire a presión constante. En este caso es a presión constante. Y lo que se mide es mientras se calienta, o sea, se aumenta la temperatura, se mide el volumen, ¿sí? Y lo que se vio fue esto. ¿Alguien me puede decir lo que se ve acá? Mientras aumenta la temperatura, aumenta el volumen también, son directamente Bien, proporcionales. directamente proporcional, muy bien, excelente. Entonces, como habíamos mantenido constante la presión, se llama proceso isobárico, igual presión. Entonces, Charles y Gay-Lussac, para un proceso isobárico, vieron que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Esto se puede escribir como el volumen sobre la temperatura igual a una constante. Entonces, si es igual a una constante, B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Fíjense que hay un cartelito ahí que dice válido para la escala Kelvin de temperatura, ¿sí? Estas leyes, como dijimos, para todos los gases y para todas las leyes de los gases, la temperatura que se utiliza es en Kelvin, ¿sí? Solamente son válidas para grados Kelvin, ¿sí? Cuando está la temperatura en juego en estas leyes, tengo que ponerla en Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Cómo la redactamos esta ley? Bueno, el volumen de una cantidad fija de un gas aumenta en forma lineal cuando ésta se calienta y se contrae cuando el mismo se enfría, para un proceso isobárico, o sea, a presión constante. ¿Y qué otra cosa se mantiene constante? La cantidad del gas, porque se acuerdan que cuando empezamos a ver el experimento dijimos para una cantidad fija de un gas, ¿sí? Bien, un ejemplo de esto es, si nosotros tomamos un frasquito, esto lo podemos hacer en casa si queremos, un frasquito de un remedio vacío con un globo, lo ponemos a calentar a baño María, y vamos a ver que el globo se infla.
Si lo quieren hacer, lo pueden ver. Y eso es porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? Bien. Fíjense, este es un gráfico que no pasa por el cero, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿no? Pero no pasa por el cero. Y viene acá corta, en menos 273. ¿Qué les parece? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguno me puede decir? ¿Alguno que se haya dado cuenta? Sáquese. ¿Por los Kelvin? ¿Eh? Porque no está en Kelvin. Porque está en ¿Por Kelvin. qué? Porque no está en Kelvin. Claro, porque este 273 Porque está en es Kelvin. diferencia de grados centígrados a Kelvin. Porque tiene que estar en Kelvin. Bien, acá está en Kelvin. ¿Y por qué estaba bajo, profe, de temperatura en grados centígrados? Porque les quería mostrar eso. Que por qué lo tienen Ah, que poner en Kelvin. ¿Sí? está. Bien, sigamos. Bueno, y esta es la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. En este caso lo que se mantiene constante es el volumen. Y lo que se ve es que a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta, pero el volumen lo tengo que dejar fijo. Entonces, para dejar fijo el volumen, tengo que aumentar la presión, ¿sí? Entonces, si aumento la presión, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión para que el volumen quede constante. Por eso, esto es como se le dice corolario de la ley de Charles y Gay-Lussac, que es como una consecuencia. Y entonces, esto sale por querer a la fuerza dejar el volumen constante. Y por eso sale de acá, podemos sacar la otra ley, que es que la presión sobre la temperatura es igual a una constante. Si graficamos presión versus temperatura, vemos que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Profe, ¿podría repetirlo primero, por favor? ¿Qué es lo primero? ¿Lo primero de que de esta? ¿De la ley de Charles Sí. y Gay-Lussac 2? Bien. Sí, esa. Esta es la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Pero por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura, yo quiero hacer un proceso isocórico, que significa volumen constante. Si aumento la temperatura, vimos que aumentaba el volumen. Pero para dejar el volumen fijo, tengo que aumentar la presión, bajar este émbolo para que el volumen vuelva a como estaba, y tengo que aumentar la presión. Entonces de ahí sale que la presión dividido la temperatura es una constante, que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. ¿Sí? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Esto es como un corolario de la primera ley de Charles y Gay-Lussac. Es queriendo hacer algo a propósito, queriendo dejar fijo el volumen a propósito, por eso sale esta ley, no es que es natural, ¿sí? Bien, después el científico Amadeo Avogadro, ¿de quién le suena? ¿De algún lado? Este científico. 6,022. Sí, el número de Avogadro. El número de Avogadro, sí, es el mismo. Bueno, en otro siglo de Charles y Gay-Lussac, más o menos, porque Charles y Gay-Lussac, acá decía que siglo XVIII, y Amadeo ya en el siglo XIX, o sea, miren lo que costó, lo que ustedes me están diciendo en un rengloncito, que la presión aumenta con el volumen, perdón, que la presión es inversamente proporcional al volumen, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. A ustedes les llevó menos de un segundo darse cuenta. Bueno, a ellos les llevó 2 siglos, ¿sí? Sacar estas leyes. Bien, lo que hizo Amadeo Avogadro, lo que pasa es que en esa época era muy difícil estudiar los gases, ¿sí? No se sabía nada, no se sabía nada. Bien, la ley de Avogadro para los gases relaciona la cantidad con el volumen. Acá en este caso se dejan fijas la presión y la temperatura. Siempre dejamos fijas, no sé si se darán cuenta, dejamos fijas 2 variables y las otras 2 vemos cómo varían entre ellas, ¿sí? En la primera dejábamos fija la temperatura y el número de la cantidad de materia, ¿se acuerdan? Y variaban la presión con el volumen. En la segunda dejábamos fija la presión y la cantidad de materia, y variaban la temperatura con el volumen, y así. Acá vamos a dejar fijas la presión y la temperatura, y lo que varía es la cantidad del gas con el volumen. Entonces, lo que vio Amadeo Avogadro, es que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Eso es muy lógico, chicos. Nunca han inflado un globo que le ponen aire al globo. Cuanto más aire, mayor volumen, ¿o no? Esa es la ley de Amadeo Avogadro.
Entonces, lo que sacó Ama de Avogadro es que el volumen es igual a una constante por el número de moles. ¿Y cómo la redactamos? La redactamos, acuérdense que todas estas redacciones de las leyes son a nivel macroscópico, después las vamos a ver a nivel molecular. A nivel macroscópico se redacta que el volumen de un gas mantenido a presión y temperatura constante es directamente proporcional al número de gases presentes. Volúmenes iguales de distintos gases contienen el mismo número. Esto es lo que estoy escribiendo acá es una forma de redactarla la ley que nos va a servir para otra cosa. Volúmenes iguales de distintos gases contienen el mismo número de moléculas o átomos si el gas es monoatómico. Esto es el enunciado para decir lo del famoso 1 mol 22,4 litros, ¿sí? Siempre que el gas sea monoatómico, porque si es diatómico, serían 2 moles de átomos y ya no sería 22,4 litros, ¿sí? Por eso. Entonces, esto acuérdense que es solamente para gases y en condiciones normales de presión y temperatura. 1 mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros y tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, y ahí lo relacionamos con su número. Para eso tuvo que hacer el número Avogadro, ¿sí? Bien, el ejemplo es el que yo les decía. Si inflo un globo, le pongo más cantidad de materia al globo, pues le estoy poniendo más aire, voy a tener mayor volumen. Bien, entonces, con todas estas leyes, la de Dalton la dejamos para luego, lo que se hizo fue armar una ecuación de estado de los gases. Como nosotros sabíamos que el volumen era inversamente proporcional a la presión, pero era directamente proporcional a la temperatura, y la presión era directamente proporcional a la temperatura, entonces sale esta ecuación, que es la ecuación de estado. A ver. ¿Se ve? Que es la presión por el volumen sobre la temperatura, P1 por B1 sobre T1, es igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Y de ahí sale la ecuación del gas ideal. Gas ideal, ¿por qué? Porque se considera que los gases ideales no tienen interacciones las partículas entre ellos, y solamente para ese tipo de gases vale esta ley, que es la ecuación del gas ideal, o ley del gas ideal.